Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, después de atravesar el lago de Genezaret, Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla, a la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó Jesús, vino corriendo desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu inmundo, que vivía en los sepulcros. Ya ni con cadenas podían sujetarlo. A veces había intentado sujetarlo con argollas y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba las argollas. Nadie tenía fuerzas para dominarlo. Se pasaba días y noches en los sepulcros o en el monte, gritando y golpeándose con piedras. Cuando aquel hombre vio de lejos a Jesús, se echó a correr. Vino a postrarse ante él y gritó a voz en cuello: ¿Qué quieres tú conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego por Dios que no me atormentes. Dijo esto porque Jesús le había mandado al espíritu inmundo que saliera de aquel hombre. Entonces le preguntó Jesús: ¿Cómo te llamas? Le respondió: Me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había allí una gran piara de cerdos que andaban comiendo en la falda del monte. Los espíritus le rogaban a Jesús: Déjanos salir de aquí para meternos en esos cerdos. Y él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos. Y todos los cerdos, unos 2,000, se precipitaron por el acantilado hacia el lago y se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y contaron lo sucedido en el pueblo y en el campo. La gente fue a ver lo que había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al antes endemoniado, ahora en su sano juicio, sentado y vestido. Entonces tuvieron miedo, y los que habían visto todo les contaron lo que le había ocurrido al endemoniado y lo de los cerdos. Ellos comenzaron a rogarle a Jesús que se marchara de su comarca, mientras Jesús se embarcaba. El endemoniado le suplicaba que lo admitiera en su compañía, pero él no se lo permitió y le dijo: Vete a tu casa, a vivir con tu familia, y cuéntales lo misericordioso que ha sido el Señor contigo. Y aquel hombre se alejó de ahí y se puso a proclamar por la región de Decápolis lo que Jesús había hecho por él. Y todos los que lo oían se admiraban. Palabra del Señor. Un texto largo, no es una parábola, es algo que sucedió. Y nos dice al final del Evangelio que el endemoniado, ex endemoniado, porque ya no estaba endemoniado, el ex endemoniado le pide a Jesús acompañarlo. Quiere ir con él. Y diríamos curioso, porque a lo mejor sería que Jesús dijera: sí, hay que juntar más, que se vengan más. Y le dice: no, vete a tu casa a vivir con tu familia y cuéntales lo misericordioso que ha sido el Señor contigo.
Ve a dar testimonio. Ve a decir a los demás lo que Dios hace en tu vida. Eso es algo grande. Sí, en nuestra casa, por ejemplo, muchas veces, pues nos enseñan a rezar. Nos mandan al catecismo, en la casa aprendemos a rezar, pero falta este detalle: contar la misericordia de Dios, transmitir a los hijos esa misericordia que Dios ha tenido en la familia, para que no sea un Dios lejano, un Dios que está ahí nada más, que está ahí en la pared. No, que sea un Dios cercano, un Dios que acompaña, un Dios que está ahí. Transmitir esa experiencia de Dios. En la familia también se debe de llevar a esta experiencia de Dios, a que los hijos vivan y reconozcan esta experiencia de Dios en su vida. Que no lo vean nada más como algo que hay que aprender, como alguna doctrina a la que hay que ir. Sí, es parte de. Tenemos que conocer nuestra fe, pero nuestra fe no es algo que queda en el aire, sino es una experiencia de Dios. Y Jesús le dice al ex endemoniado: no, vete a tu casa y a vivir con tu familia y cuéntales lo misericordioso que ha sido el Señor. Esa es la tarea, transmitir la misericordia de Dios, cómo Dios ha actuado en tu familia. Y por eso rezas, por eso vas a misa, porque estás agradecido con Dios. Que el Señor esté en tu mente, tus labios, en tu corazón y en toda tu vida. Que Nungungulo te bendiga. La frase de hoy: vete a tu casa a vivir con tu familia y cuéntales lo misericordioso que ha sido el Señor contigo.